inicio, Dios mío. Toca recuperar la cuenta, tome pa. Bueno, vamos a iniciar la clase del día de hoy observando y analizando nuestros apuntes docentes. ¿Listo? Entonces, vamos el día de hoy a ver la mediana, ¿listo? Que es la segunda medida de tendencia central que estamos trabajando. Entonces, la mediana es el valor que ocupa la posición central de un conjunto de datos cuando estos están ordenados de forma ascendente o de forma descendente. Esto lo podemos encontrar en la página 31 de nuestros apuntes docentes, el texto guía que estamos trabajando. Entonces, para aclarar este concepto, vamos a realizar el primer ejemplo. Entonces, nos dice así. La siguiente tabla presenta las notas obtenidas por una muestra de estudiantes en un examen. Entonces, voy a copiarlas. El nombre no es relevante. ¿Listo? Estas son las notas de los estudiantes. El estudiante 1, el estudiante 2, el estudiante 3, el estudiante 4, el 5, el 6, el 7, el 8 y el 9. Bueno, entonces tenemos la nota de 9 estudiantes. ¿Listo? Entonces vamos a determinar la mediana. Para determinar la mediana, como primera medida, debemos ordenar el conjunto de datos de forma ascendente. Es decir, del más pequeño al más grande. Entonces, este sería el primer dato. Este sería el segundo. Este sería el tercero. Este sería el cuarto. Este sería el quinto. Este sería el sexto. Este sería el séptimo. Este sería el octavo. Y este sería el noveno dato. Entonces nos quedó 1, 2, 1, 7, 2, 9, 3, 5, 1, 2, 3, 4, 3, 8, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, el séptimo, 4, 3, el octavo, 4, 7, y el noveno, 4, 8. Entonces ya tenemos el conjunto de datos
ordenado de forma ascendente. Vamos a buscar el valor o el dato central, el que esté en la mitad de los datos. Entonces, para realizar ese procedimiento, debemos mirar que cuando el conjunto de datos es un número impar, cuando el conjunto de datos es un número impar, existe un valor que ocupa el valor central. Por ejemplo, si fuesen 5 datos, el valor central sería la posición número 3. ¿Listo? Es decir, 5 datos a la posición 3. ¿Cómo hallamos el valor central? El número de datos le sumamos 1 y ese resultado lo dividimos entre 2. Por ejemplo, son 5 datos. 5 más 1, 6. Dividido entre 2, 3. Entonces, la mediana será la posición número 3. En este caso, son 9 datos. Entonces, la mediana, recordar que la mediana se simboliza con X moño. ¿Listo? ¿En qué posición va a estar la mediana? Entonces, en la posición 9 datos. ¿Listo? Entonces, 9 más 1, 10. Dividido entre 2, 5. En la posición número 5. 1, 2, 3, 4, 5. Este será el valor de la mediana. Si usted mira para acá, 1, 2, 3, 4 datos. Si usted mira para acá, 1, 2, 3, 4 datos. Es decir, el 50% de los datos son menores o iguales que la mediana y el otro 50% de los datos son mayores o iguales que la mediana. En este caso, la mediana es 3.8. Preguntas acerca del ejercicio. Bueno, entonces, vamos a calcular la mediana, ¿listo? Entonces, para calcular la mediana de un conjunto de datos, como primera medida, organizamos de forma ascendente el conjunto de datos, es decir, del menor hasta el mayor. Ese es el paso número 1 para poder hallar la mediana de un conjunto de datos. ¿Listo? Paso 1, ordenar de forma ascendente el conjunto de datos. Segundo paso, si el número de datos que nos dan es impar, la mediana corresponde a uno de los valores del conjunto de datos. En este caso, son 9 valores. Habrá un valor de esos 9 que corresponde al valor de la mediana. Por ejemplo, cuando tengo 5 datos, el valor de la mediana es la posición número 3. 2 datos menores, 2 datos mayores. En este caso, la mediana son 9 valores, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 valores. La mediana corresponde, entonces, para calcularla, al número de datos, que son 9, le sumamos 1. 9 más 1, 10. Y ese resultado lo dimos entre 2. 10 dividido entre 2, 5. Entonces, la mediana se encuentra en la posición número 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Nos damos cuenta de que quedan la mitad de los datos menores que la mediana. 1, 2, 3, 4 datos serían menores que la mediana. 1, 2, 3 y 4 datos mayores que la mediana. Es decir, la mediana tiene la propiedad de que el 50% de los datos son menores y el otro 50% de los datos son mayores. Bueno. ¿Está claro la primera parte de la mediana, por favor? Sí, profe, le puede tomar foto y enviarla al grupo, ¿me hace el favor? Listo. Profe, ¿a ti te queda grabada la clase acá en Zoom? Sí, está quedando grabada.
para que me la envíes por interno, ¿sí? Bueno, yo Las ahorita te estoy escribo subiendo a y... YouTube. Profe, Ah, listo. Listo. La anterior ya está en YouTube. Yo ahorita les envío el link. Sale, ¿cómo la guardé? ¿Listo? Si no, pues me buscan a mí, William Eduardo Calderón, o profesor William Eduardo Calderón, y ahí están las Ah, clases listo. grabadas. Listo, gracias, profe. Profe, siempre tienen que quedar los mismos, o sea, el mismo número de valores a la izquierda que a la derecha de la mediana. No lo digamos a la derecha y a la izquierda. El 50% quedarán menores y el otro 50% quedarán mayores, siempre. Esa es una de las características de la mediana. Profe, y entonces de los números pares, ¿cómo se haría? Listo, vamos para allá. Entonces voy a hacer el ejemplo para el conjunto de datos pares. ¿Listo? Bueno, entonces vamos con el ejercicio o el ejemplo número 2. Entonces vamos a suponer, voy a borrar este ejercicio. Entonces tenemos solamente 6 valores. Entonces, vamos a poner que al igual que el anterior son 6 notas. 3, 1, 4, 2, 1, 2, 1, 3, 2 y 1, 9. ¿Listo? Y nos piden hallar el valor de la mediana. Entonces, al igual que en el ejercicio anterior, siempre que nos pidan la mediana, el primer paso, sin importar si es un número par o impar de datos, es ordenar el conjunto de datos de forma ascendente. Entonces, el menor, 1, 9. Después sigue 2, 2.1, 3.1, 4.2. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 9, 2, 2, 1. Hay 2, 2, 1, 9, 2, 2, 1. Aquí está. 3, 3, 1 y 4, 2. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 datos. Entonces, en este caso, que es un número par de datos, debemos tomar los dos valores centrales y hallar el promedio de esos dos. ¿Listo? Entonces, en este caso, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 6 dividido entre 2, 3. Entonces, vamos a tomar el dato 3 y el dato siguiente, el de la mitad y el siguiente. 1, 2, 3. Entonces, la mediana va a ser igual a 2.1 más 3 dividido entre 2. Es decir, 5.1 dividido entre 2. Y 5.1 dividido entre 2, 2.55. Entonces, la mediana estaría por aquí y sería 2.55. Entonces, de para acá, ¿cuántos datos quedan? 1, 2, 3. De para acá, ¿cuántos datos quedan? 1, 2, 3. Siempre van a quedar el mismo valor, menores que la mediana y el mismo número mayores que la mediana. Es decir, en estadística se dice que el 50% de los datos son menores que la mediana y el otro 50% de los datos son mayores que la mediana. Esa es la forma de analizar la mediana. El 50% de los datos son menores o iguales que la mediana y el otro 50% de los datos son mayores o iguales que la mediana.
Bueno, voy a tomarle foto. Bueno, claro, cuando es un número par de datos para la pregunta que me hicieron. Sí, señor. Listo, bueno. Vamos ahora a determinar la mediana para un número de datos agrupados. ¿Listo? Entonces, cuando el número o cuando los datos que nos presentan ya están agrupados, es decir, nos presentan ya una tabla de frecuencias, como la que hicimos en el primer corte. Entonces, ya no vamos a tener el valor de la mitad, ¿listo? Porque lo que nos van a presentar es una tabla de frecuencia, no nos van a presentar los datos en bruto para poderlo buscar el dato de la mitad. Entonces, cuando es así, vamos a recurrir a una fórmula, ¿listo? Entonces, vamos a apuntar acá la fórmula de la mediana. Entonces, la mediana va a ser igual al límite inferior más n medios menos la frecuencia absoluta acumulada de la clase anterior a la de la mediana sobre la frecuencia absoluta de la clase de la mediana. Y todo esto multiplicado por la amplitud del intervalo. Entonces, LI, límite inferior de la clase que contiene a la mediana. La A es la amplitud. FA sub I es la frecuencia absoluta. FA A I menos 1, frecuencia acumulada. ¿Cómo es que usted la llama mediana para datos agrupados? Para datos agrupados. ¿Sí? Cuando ya nos presentan una tabla de frecuencias. N número de datos. Y esta es la fórmula con la que vamos a determinar la mediana para un conjunto de datos agrupados en una tabla de frecuencias. ¿Listo? Vamos a aplicarla a un ejemplo.
Bueno, voy a borrar este y vamos a colocar una tabla de frecuencias y le vamos a hallar la mediana. Profe, le hubiera tomado foto. Ya la envié. Ah, Bueno, vamos a mirar un ejemplo. préstame su celular, mamá. Espere, ya sigue bien. Los saldos de los depósitos al finalizar un mes en las cuentas de ahorro de un número de cuentavientes de los bancos locales escogidos al azar se presentan en la siguiente tabla. ¿Está limpio? No sé. Oh, Dios. Subió 100 más. Por día va subiendo 100. Así como usted, señora. 1.267.000 van contaminados. Ayer había 1.167.000, ¿cierto? ¿Qué? Las raíces no, y que uno no se tiene, y muchos que- Carne. Como estás de sucia. Bueno, entonces nos presentan este ejercicio. Nos dicen que han tomado unos saldos de unos cuentavientes, es decir, personas que tienen cuenta de ahorros en el banco. ¿Listo? Entonces, han tomado 279 cuentas. ¿Listo? Si a usted no le dan el total, usted lo va a colocar. ¿Listo? Esta es la frecuencia, es decir, entre 0 y 300.000 pesos, 25 personas tenían ese saldo en la cuenta de ahorros. Entre 300 y 600.000 pesos, 36 personas tenían ese saldo en su cuenta de ahorros y así sucesivamente. Nos piden determinar la mediana. O también se podría preguntar, ¿cuál es el valor máximo que tiene el 50% de los clientes en sus cuentas de ahorros? Recordar que la mediana es el valor donde el 50% de los datos son menores o el 50% de los datos son mayores. Para aplicar la fórmula que vemos acá, entonces necesitamos, esta sería la frecuencia absoluta, y necesitamos otra columna que sea la frecuencia absoluta acumulada. ¿Listo?
Entonces, vamos a determinar la columna de la frecuencia absoluta acumulada. Entonces, 25 más 36, entonces 61. 61 más 51, 112. 112 más 42, 154. 154 más 37, 191. 191 más 30, 221. 221 más 22, 243. 243 más 19, 262. 262 más 17, 279. Ya tenemos nuestra tabla de distribución de frecuencias que contiene la frecuencia absoluta y la frecuencia absoluta acumulada, que son las dos columnas que necesitamos para aplicar la fórmula. ¿Listo? Entonces, para aplicar la fórmula, necesito identificar con cuál de estas 9 clases voy a trabajar o en cuál de estas 9 clases se encuentra la mediana. Bueno, recuerden que la mediana es el dato de la mitad. Entonces, es como si yo colocara a estas 279 personas a hacer una fila y voy a buscar el dato de la mitad. Entonces, ¿cuál será el dato de la mitad? Pues vamos a dividir 279 entre 2. ¿Listo? Entonces, esto sería 139.5. Entonces, voy a buscar, haga de cuenta que los coloqué a las personas en orden y estoy buscando a la persona que tiene el ficho 139.5. O en este caso, digamos, el más aproximado, 140 o 139. ¿Listo? Entonces, si usted mira acá cuántas personas van, 25. Aquí cuántas personas van, 61 personas. ¿Listo? Aquí cuántas personas van, 112. Aquí van 154. Entonces, yo estoy buscando a la persona que tiene el ficho número 139. Aquí todavía no van 139 personas. ¿Listo? Aquí sí, ya están 139 personas. Entonces, en esa clase se encuentra la mediana. Es decir, voy a buscar el primer valor que sea mayor a 139.5. Y el primer valor en la frecuencia absoluta acumulada mayor a 139.5 es 154. Con esa clase es que voy a aplicar la fórmula de la mediana. ¿Listo? Entonces, nos lo escribamos así. Vamos a decir que la mediana va a estar en 279 dividido entre 2, que va a ser 139.5. ¿Listo? Bueno. Entonces, esa es la posición de la mediana que se encuentra en la cuarta clase. ¿Listo? Cuarta clase. El límite inferior serán 900. El límite superior, 1200. La amplitud va a ser 1200 menos 900, es decir, la amplitud es 300. ¿Qué usted se da cuenta de la amplitud? Porque recordar que todas las clases tienen la misma amplitud. 0 a 300, 300 a 600, 600 a 900, 900 a 1200. La amplitud es constante en todas las clases. ¿Listo? Esa era una de las características de las tablas de frecuencia. Recuerdan que la preguntamos en el parcial. ¿Listo? Una de las características es amplitud constante. Entonces, la amplitud es 300. Vamos a proceder a aplicar la fórmula. Voy a tomarle foto hasta ahí para borrar y aplicar la fórmula en otro ejemplo.
Eso quiere decir que la mediana va a ser igual. Límite inferior, 900. Más. N medios, ¿cuánto fue que nos dio N medios? Pues 279 sobre 2. 139.5. Entonces, 139.5 menos la frecuencia absoluta acumulada anterior, 112, sobre la frecuencia de esa clase, 42. Y todo esto por la amplitud que nos dio, 300. X moño igual. Todo eso, así como está ahí, por favor,